Buenos días, señoras y señores. Aquí Patricia Ramos. Hoy en el programa tengo el placer de introducir a mi invitada Carmen Ramírez Boscán. Nuestro programa de hoy es para hablar sobre la vida, las provocaciones y los logros de nuestros invitados que viven y trabajan en Suiza como migrantes. Estimada Carmen, bienvenida a nuestro programa Diáspora Televisión Suiza. Carmen, ¿cuántos años llevas viviendo en Suiza? ¿Por qué tomaste la decisión de emigrar a Suiza y por qué Suiza? Hola Patricia, muchas gracias a la audiencia de este programa, How Did You Make It That Far? Me complace mucho pues estar en este lugar. Y contestando tu pregunta, bueno, hace 11 años vine a vivir a Suiza, aunque yo tenía relaciones con Suiza de manera muy frecuente desde que estaba en Colombia, porque en Colombia yo trabajaba como líder social, como defensora de derechos humanos y de la tierra. Yo vengo de una región que se llama La Guajira, en donde está plantada la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. Y esta mina es de propiedad de la multinacional suiza Glencore. Entonces, mis relaciones con Suiza tenían que ver sobre todo porque venía a Ginebra a hacer denuncias sobre la situación del paramilitarismo, del conflicto armado colombiano en mi territorio y también cómo esos intereses paramilitares y estatales estaban también haciendo articulación con la mina de carbón que se llama El Cerrejón en mi territorio. Luego en el 2007 publiqué un libro que se llama Desde el Desierto, Notas sobre paramilitares y violencia en territorio guayú de la Media Guajira. Y a partir de este libro en donde salió publicada una lista de indígenas guayú asesinados, desaparecidos, de masacres que habían ocurrido en mi territorio, una lista donde había más de 1000 indígenas que habían desaparecido, entre los cuales había 27 familiares cercanos míos, pues las amenazas se intensificaron, amenazas en contra de mi vida. Así que en el 2009 decidí venirme a Suiza a un programa especial de protección para dirigentes indígenas que tenía la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas en Ginebra. Aproveché para iniciar una movilización, que fue la primera movilización en contra de Glencore, esta multinacional suiza que destroza territorios, no solo en mi territorio, sino en muchos otros lugares del mundo. Y aproveché para contactarme con organizaciones suizas, con parlamentarios, con gente solidaria que quisiera también apoyarme a denunciar la situación. Organicé la primera movilización en contra de esta multinacional. Pronto se convirtió, las organizaciones suizas asumieron ese compromiso. Y lo que pedíamos era que Suiza se hiciera responsable de los crímenes ambientales y los crímenes contra la madre tierra que multinacionales como Glencore cometían en territorios como el mío. Hoy hay una iniciativa para las multinacionales en Suiza que, aunque no ha sido votada por la mayoría de los cantones o no ha ganado en la mayoría de los cantones, es un proceso que promete mucho para comunidades como las mías, en donde se violan los derechos humanos, en donde se privatiza el agua. Y bueno, regresé a Colombia, pero no quería volver a pasar por ese asilo temporal. Y mi esposo me dijo un poco como, bueno, el que es hoy mi esposo, en ese tiempo era mi novio, me dijo como, bueno, siempre hay una posibilidad, si es por proteger tu vida, podríamos casarnos. Yo lo asumí con una propuesta de matrimonio muy seria, así que me casé con él. Me vine a Suiza siempre pensando, en 1 año regreso, en 2 años regreso, en 3 años regreso. Van 11 años y no he regresado todavía, pero bueno, ahora parece que regreso. Muy bien.
Una pregunta que tenemos, nos gustaría saber cómo fue la integración aquí para ti, qué tal el tema del idioma, la diferencia cultural, qué te impactó realmente en Suiza. Uy, esto fue todo un desafío porque para empezar, yo ya había trabajado en Naciones Unidas en Suiza, había trabajado en la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y había trabajado en la Organización Internacional del Trabajo. Cuando yo vine aquí ya como la señora casada con un suizo, bueno, mi esposo no es de nacionalidad suiza, pero nació aquí en Berna, creció aquí en Berna, pero cuando ya yo vine casada, las condiciones eran otras. Lo primero que me pasó, Patricia, fue que cuando yo llegué a Suiza, una cosa que me pareció absolutamente fuera de este mundo es que nosotros llegamos un fin de semana y mi esposo el lunes tenía que trabajar. El lunes a las 6:30 de la mañana mi esposo se iba y a las 6:45 llegó la policía de migración a mi casa a decirme que abriera la puerta porque era la policía de migración. Yo entré en pánico, sin saber por qué entré en pánico. Llamé a mi esposo y le dije, la policía de migración está aquí y me están pidiendo que abra la puerta. Mi esposo estaba en el trabajo, estaba lejos de casa y me dijo, ¿pero qué quieren? Pregúntales qué quieren. Y yo les preguntaba en lo poco que sabía de alemán, porque no tenía ni idea de alemán. Entonces comencé a hablar en inglés y en español. Yo hablaba inglés o hablo inglés y hablaba. Y comencé a hablarles en inglés y en español. Ellos, cuando yo colgué el teléfono, yo estaba en el citófono del teléfono, sentí que abrieron la puerta. Yo no abrí la puerta. Alguien del edificio le abrió la puerta. Y cuando entraron, ellos entraron y uno se fue al baño y otro se fue a una de las habitaciones y comenzaron a revisar. Yo estaba en el corredor en pánico, sin saber qué hacer, pero bueno, yo soy defensora de derechos humanos, claro. Así que me llené de coraje y les dije, en inglés, les dije, you have to respect my private sphere. Tienen que respetar mi esfera privada y ustedes están en la propiedad privada mía y yo sé que yo tengo derechos y ustedes están violando un derecho internacional humanitario. Entonces, cuando yo hablé de derechos, ellos por supuesto, ahí sí se vinieron. Uno salió del baño, el otro ya iba por la cocina. Cuando yo hablé de derechos y les dije, los invito a sentarse en mi casa y a tomarse un café colombiano. Los tipos se sentaron en la sala de mi casa. No aceptaron el café, por supuesto. Yo saqué 2 de mis pasaportes que tenía, se los puse en la mesa y les dije, yo he viajado por todo el mundo. Si yo me quedé aquí, en este país, fue porque me enamoré. Y les dije, yo me enamoré y me enamoré de este hombre y este es el hombre con el que quiero coger, con el que quiero tener hijos. Y ustedes me explican por qué están aquí. En ese momento llamó mi esposo, pero ellos ya estaban prevenidos. Yo les advertí, ustedes saben que yo tengo derechos, que entraron sin que yo les hubiera abierto la puerta a mi casa. Me amenazaron un poco como, ¿cómo lo prueba? ¿Cómo puede probarlo? Y yo le dije, aquí es su palabra contra la mía, pero yo puedo iniciar un proceso porque ustedes no han tenido autorización mía para entrar. Y les dije también, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Yo conozco mis derechos, pero ¿cómo tratan a la gente que no conoce los derechos? Nosotros teníamos que irnos de viaje a Colombia con mi esposo, nos fuimos de viaje, sin embargo la cosa, cuando llegamos, mi esposo mandó una carta, inició un proceso
Al final el sistema suizo siempre un poco como que presiona mucho para mediar, ¿no? Para no vayas más allá en lo jurídico, porque es que esto no va a volver a pasar. Y mentiras, bueno, no me ha vuelto a pasar con la policía, pero sí me han vuelto a pasar muchos hechos racistas. Así que todo este proceso, toda esta historia para contar que el proceso de integración en Suiza ha sido difícil, pero no es imposible. No es imposible para nada. ¿Cuáles han sido las provocaciones, los altibajos en tu vida aquí en Suiza? Bueno, lo más duro fue ser madre en la distancia en un país donde no conocía el idioma, donde no conocía el sistema, donde para mí era inconcebible que la gente corriera detrás de un bus si el bus pasa cada 5 minutos. Para mí todo este tipo de cosas han sido muy fuertes, pero sobre todo ser madre en una sociedad en la que la mujer está relegada única y exclusivamente a ser madre. Es un desafío muy grande en un país tan conservador en términos de lo que significa esa familia nuclear y esa familia dirigida y cuidada por la mujer, lo que significa que la mujer tiene que sacrificar mucho. Y esto me pareció muy desafiante, pero me parecía mucho más desafiante la intolerancia que tiene la sociedad suiza con la infancia. Y no es solo la intolerancia con la infancia, sino también la potestad que tienen de infantilizar a la persona que no es suiza y de infantilizarla además desde el punto de vista de yo te enseño cómo comportarte en este país. Tú no puedes hacer esto. Si vas a atravesar la cebra, tienes que atravesarla de cierta manera para que sea al estilo suizo, ¿no? Y es igual con la forma de crear los hijos. Entonces todo el tiempo están... En primer lugar, a mí varias veces me preguntaron que desde cuándo cuidaba a mis hijos, porque mis hijos son hijos de un suizo, son blancos, rubios, ojos claros, realmente tienen muy poco de mí. Bueno, el temperamento y el temple y el coraje lo tienen de mí, pero físicamente son iguales a su familia paterna. Y una de las cosas que me parecía muy, muy dura era que yo recuerdo una vez que estaba con mi hijo de 3 años y estaba en su bicicleta y había cambiado el semáforo justo en ese momento y yo le comencé a gritar en español que parara, que parara. Él alcanzó a parar, una señora agarró al niño y lo jaló de la bicicleta y comenzó a gritarme que llamara a los padres de mi hijo, que llamara a los padres. Y yo le dije, yo soy la mamá de... No, llame a los padres de este niño, para decirle que usted es una mala cuidadora. Ese tipo de cosas eran muy fuertes. Y aparte, por supuesto, muchos hechos de racismo que por venir de un contexto como el colombiano y por trabajar en temas de derechos humanos, he sido capaz de identificar esos hechos de racismo. Sin embargo, mucha gente no sabe qué es el racismo y se aguantan esas acciones que son inaceptables de gente en la calle en Suiza, porque no son capaces de darse cuenta que son acciones racistas. Por ejemplo, no sé, el hecho simplemente de que te digan hace cuánto cuida a sus hijos. Claro. Cualquier persona puede tomarlo como, no, tranquilo, no, yo soy la mamá, ¿sí? Pero eso es claro. Un hecho racista, que además está interiorizado en la sociedad suiza y además normalizado. Es un hecho normalizado.
Que eso es peor aún. Que es todavía mucho peor. Muy bien, Carmen. Me gustaría saber cómo decidiste elegir el trabajo que haces. Bueno, el trabajo que hago desde Colombia, o sea, yo nací para apoyar a la gente especialmente. Yo me considero a mí misma una constructora de procesos y aunque la sociedad suiza yo siento que me ha estrellado contra el mundo, hubo un momento aquí en Suiza en el que después de haber pasado por muchas situaciones que además te derrotan por completo, Patricia, porque la migración es un proceso difícil que aplasta a la persona, especialmente en sociedades tan controladoras y especialmente cuando son sociedades con un sistema tan racista y tan excluyente y tan discriminador. Entonces, una de las cuestiones como que a mí me pasó personalmente fue que después de haber perdido la esperanza de ser alguien en este país, ocurrieron varios hechos muy importantes. Uno fue el hecho de que yo tomara la decisión de asumir la condición de migrante, porque es que era una cosa que no era fácil de asumir la condición de migrante, asumir la condición de que aquí no me veían igual, pero asumir esa condición desde el empoderamiento. ¿Qué hice? Comencé a aceptar trabajos que yo sabía que no estaban a mi altura, que no eran los trabajos que yo quería hacer, pero que sabía también que esos trabajos me iban a permitir, primero, enviarle dinero a mi mamá a Colombia y segundo, hacer activismo, hacer trabajo por derechos humanos, hacer trabajo por los derechos de las mujeres, hacer trabajo con mujeres migrantes. En el año 2016 comencé a trabajar en un proyecto personal, un proyecto de comunicaciones, porque yo soy una mujer de comunicaciones, me gusta la producción de video, escribir, soy una mujer de comunicaciones. Entonces escribí un proyecto en el que soñaba como con la posibilidad de conseguir a muchas mujeres migrantes que pudieran producir información a partir de lo que vivíamos acá, ¿no? De hecho, en Colombia tengo un proyecto que se llama el Notiguayú. Desde hace 17 años tengo ese proyecto y este proyecto lo hice allá con pueblos indígenas, con indígenas de la comunidad, porque yo vengo de una comunidad indígena. Y mi idea era un poco replicar ese proyecto aquí, pero con mujeres migrantes. En el año 2017 fundé una plataforma que se llama lucify.ch con mujeres migrantes de muchos lugares del mundo que tenían experiencia como un background en comunicaciones, en producción de medios, en televisión. Algunas eran ilustradoras, otras diseñadoras gráficas. Yo estudié diseño gráfico en Colombia y la idea era poner al servicio de la sociedad suiza y sobre todo al servicio de la migración y de las mujeres migrantes, información producida por nosotras mismas. El proyecto en principio fue un éxito, habían muchas otras mujeres trabajando. Lamentablemente, bueno, pienso que es todo un desafío también trabajar con mujeres de distintas culturas, de distintos idiomas. El proyecto realmente no sé en qué momento está ahora, pero a partir de ahí yo comencé a apropiarme de la ciudad. En el año 2017 también, conjuntamente cuando estaba haciendo este proyecto, yo tenía también otros proyectos relacionados con mujeres indígenas en América Latina y en el mundo.
y comencé a moverme más en lo que a mí me apasiona, ¿no? Que son los procesos organizativos, trabajo con mujeres y trabajo con derechos humanos. Comencé desde que conocí que había una semana de acción contra el racismo en Suiza, la Aktionswoche gegen Rassismus. En Berna comencé a hacer mucho trabajo activo con la Semana de Acción contra el Racismo. En el año 2017 monté un stand-up comedy contra el racismo porque es que me parecía, yo anotaba todos esos hechos de racismo en una libreta. Y un día que me pasó algo muy fuerte, una señora me golpeó en la calle, me agarró el celular, lo tiró al suelo, y esto fue terrible. Yo comencé a leer todos esos hechos de racismo que me habían pasado en Suiza y me daban risa. Eran tan ridículos que me daban risa. Así que monté un stand-up comedy contra el racismo, una pieza que he presentado en varios lugares, pero especialmente la lancé en el marco de la Semana de Acción contra el Racismo, pero pues es como que todo ese trabajo me ha servido a mí para apropiarme de este país, para decir, bueno, con las limitaciones que tengo porque no hablo el idioma al 100%, con las limitaciones que tengo porque no voy a conseguir un trabajo, porque siempre aquí hay expertos y expertas, incluso en tus conocimientos. Yo aquí conozco colombianólogos expertos en Colombia que nunca han estado en Colombia. Conozco ese tipo de cuestiones que tienen que ver mucho, por supuesto, con ese pensamiento también salvador del blanco privilegiado, que quiere salvar al mundo a partir de todo el conocimiento que adquiere en torno a lo que leen o lo que ven o lo que escuchan. Yo sabiendo todo esto, pues decidí, bueno, esta ciudad me pertenece y me la apropio y es mía, y comencé un proceso de reconciliación con la sociedad suiza y de reconciliación con la ciudad de Berna específicamente, y hubo también hechos que cambiaron mi vida, como el Frauenstreik, la huelga de mujeres que hubo en el año 2019, en donde yo estuve desde la primera reunión participando, tomando acciones, hasta el día del Frauenstreik, donde leí por un trabajo conjunto que hicimos con varias mujeres migrantes, la declaración de las mujeres migrantes viviendo en Suiza ante 35.000 mujeres en la Plaza Federal, y todo este proceso que duró un año de preparación del Frauenstreik a mí me hizo apropiarme todavía más de la ciudad, apropiarme de lo que significa esta sociedad, apropiarme además con empoderamiento, apropiarme desde ya no quedarme callada porque me insultan en la calle, porque no camino como los suizos dicen, sino un poco interactuar con esa gente, ¿no? Ahora yo siento que Suiza me pertenece. Ahora yo siento que aquí puedo hacer lo que quiera. Mi pasión, por supuesto, es el activismo, el trabajo político, el trabajo siempre como en juntanza, como le decimos en Colombia, ese trabajo de la mano con muchas otras personas. Y en ese sentido también en el año 2018 me vinculé a un proceso político de Colombia que se llama la Colombia Humana, y me gustó mucho porque no era un proceso político de acciones de cambio en el país. Sin embargo, no era un partido político, era un movimiento político de transformación. Me vinculé a ese proceso, y todo eso pues hizo como que yo tuviera por primera vez los dos pies puestos
en Suiza, porque siempre estaba con un pie puesto en Colombia y otro aquí. Pero me hizo también para mí fue muy satisfactorio, ¿no? Como sin darme cuenta de un momento a otro, sin haberlo planeado estratégicamente, darme cuenta, aquí sí me puedo parar con los dos pies. Aquí también esta ciudad me la puedo apropiar. Los procesos también los puedo crear desde aquí. Realmente puedo estar aquí, puedo estar allá, pero puedo construir desde aquí. No es imposible construir desde aquí. Lo que se necesita sí es un poco de paciencia, porque hubo mucho por lo que pasar. Yo tuve que pasar prácticamente 8 años hasta que recuperé toda esa capacidad de apropiarme del lugar, ¿no? Muy interesante, Carmen. Nos gustaría también saber cuáles han sido tus logros aquí. Bueno, ya te comentaba algunos, ¿no? Yo comencé a trabajar en una cocina y como limpiadora para enviar dinero a mi mamá. Esto me parece que mucha gente, por supuesto, lo hace, ¿no? Pero paralelo a esto, para mí era importante conseguir un lugar en donde yo me sintiera cómoda. Yo nunca había tenido jefes en la vida, donde yo me sintiera cómoda. Y yo trabajé en un lugar que se llama Leret Zimmer en Berna. Y este lugar es maravilloso, desde la jefa hasta todos los compas que trabajan ahí, porque además todos están involucrados con el tema del arte, de una u otra forma son sensibles a las mismas cosas que yo. A mí me encanta la cocina. Yo comencé ahí limpiando el lugar, pero luego encontré la posibilidad de meterme a la cocina del lugar y fuera de modestia, la mejor torta de chocolate suizo la hacía yo en el Leret Zimmer. Y esto me permitía, como te digo, no solamente también estar en un contexto distinto, conocer gente distinta, sino también enviar dinero a mi casa y tener dinero mínimamente para pagar mis gastos en Suiza, algunos, ¿no? Porque esa era otra también de las cosas que a mí me golpeaba mucho, y es que yo venía de ser autónoma económicamente, independiente, a venir a ser mantenida. Correcto. De hecho, en el permiso de residencia, en el permiso de residencia decía que yo era responsabilidad de mi marido. Y esto a mí, como mujer feminista, como defensora de derechos humanos, esto para mí era inconcebible, inconcebible. Y de esos logros, yo pienso que es importante mencionar el hecho justamente de haber fundado este proceso con mujeres migrantes, que bueno, lamentablemente yo me salí por diferencias con una de las personas que dirigía este proyecto, también por esa forma utilitarista y colonialista de ver un proceso de empoderamiento de mujeres migrantes. Para mí esto no era una empresa, para mí esto era un proceso por supuesto que a largo plazo yo pretendía que fuera una posibilidad de autonomía también, no solamente laboral y de procesos, sino financiera para las mujeres que hacíamos parte. Pero bueno, es otra historia, pero este proceso fue importante. El hecho de haber participado de principio a fin con aportes mínimos sobre el tema de la migración en la huelga feminista. También en la huelga por el clima, también estuve participando, no tan activamente como en la huelga feminista, pero sí muy intensamente, pues porque de donde yo vengo, esas son mis motivaciones, ¿no? La lucha por
el cambio climático, la lucha por defender la madre tierra, la lucha por defender el agua. También de una u otra forma yo abrazo la apuesta que han continuado organizaciones suizas para que hoy las empresas multinacionales de este país que cometen atrocidades contra la gente y contra los territorios hayan asumido que deben pagar por esas violaciones de derechos humanos. Y pienso, yo lo abrazo como si fuera mío, aunque en realidad es de mucha gente, de muchas organizaciones, pero yo siento que hago parte de ese logro de esta sociedad suiza, ¿no? Y por supuesto, me parece también que es importante mencionar que otros logros más personales se han conseguido. Ser madre en una sociedad tan conservadora, tan confinadora de la mujer, madre, cuidadora, procreadora, para mí también es un logro muy grande, ¿no? Que mis hijos estén creciendo aquí, que crezcan con otra dimensión de lo que es la familia, de lo que significa tomar decisiones en un país en donde la educación solamente se entiende en un sentido y es en el sentido de servir a la sociedad, de producir, ¿sí? Entonces también para mí eso es un logro, estar criando una familia en medio de una situación compleja, en medio de una situación en la que una mujer migrante no tendría muchos chances. Para mí esto también es importante, es un logro muy, muy grande. Muy bien, Carmen. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Qué esfuerzos y sacrificios has hecho para llegar a los resultados de hoy? Bueno, pues ha sido todo un proceso, ha sido todo un camino que como te comento no ha sido nada fácil, ¿no? Yo he pasado de estar 4 años visitando a diario una Tagesklinik para recuperarme de una profunda depresión, a ser hoy congresista de Colombia, congresista electa de Colombia. Pero todo ha tenido un camino que ha sido de altibajos, ¿no? Y ha sido de altibajos no solamente por la sociedad, sino también por los desafíos que te presenta el no poder trabajar en lo que tú quisieras, no poder ganar lo que tú quisieras. Los desafíos que te presenta el hecho de que si eres madre no puedes trabajar porque no puedes tener un lugar en la quita, o si tienes el lugar en la quita, entonces ¿para qué trabajas si vas a tener que pagarlo? Porque es carísimo aquí el cuidado de los niños. Entonces, yo pienso que han sido muchos los desafíos, muchos, muchísimos, en 11 años de estar viviendo en Suiza, muchísimos, pero lo único que siempre a mí me ha dado motivación, esperanza, ha sido como esa necesidad y ese fuego de cambiar algo en el mundo. Y yo creo que de una u otra manera, pues, no hemos cambiado el mundo, pero hemos cambiado algo para el mundo. Y esto se traduce en que, claro, hay muchos desafíos, pero si tú no incluso abrazas esos desafíos y enfrentas los miedos a atravesar todos los obstáculos que se te interpongan en el camino, pues no va a haber posibilidades tampoco de alcanzar lo que te hayas propuesto. De hecho, yo ni siquiera me había propuesto tantas cosas. Yo simplemente quería hacerlas. Yo no era que tenía un plan y que decía, mi meta es llegar a hacer esto. No, jamás. Pero la fuerza que había era
Simplemente no, es imposible que yo no pueda. Yo tengo que poder. Y si la sociedad me lo impide, no, vamos a buscar la solución. ¿Cómo es esa solución? ¿Cómo podemos encontrarla? Y yo creo que para eso, por supuesto, se necesita también mucha fuerza. Yo muchas veces no tuve confianza ni siquiera en mí misma en todo este proceso, pero yo pienso que no es imposible, que una vez enfrentas los miedos, que una vez aprendes mínimamente el idioma, porque yo hablo alemañol, orgullosamente hablo alemañol, pero una vez enfrentas los miedos, todo es posible, todo lo puedes alcanzar. Yo, para, por ejemplo, aprender a hablar en español, muy conscientemente, yo me daba cuenta que cuando a mí me veían la cara aquí, muchos suizos me hablaban en español. En un español terrible. En un español que yo decía, pero ¿cómo se atreven a hablarme en ese español? Así que yo comencé a hablar alemañol. Y ahora, pues, bueno, ya no tengo miedo de hablar en alemañol. O sea, yo también decía un poco, bueno, si ellos hablan en un español tan malo, porque yo no puedo hablar en un alemán que es mejor que ese español que ellos me están hablando y que quieren practicar conmigo, ¿no? Entonces yo ahora no me permito que alguien quiera practicar español conmigo. No, yo soy la que quiero practicar alemán con ellos. Entonces es una serie de desafíos, por supuesto, que tienes que asumir, ¿no? Porque yo conozco personas que tienen 30 años aquí y que no han querido asumir el reto de aprender el idioma. Pero una vez tú lo asumes, ya, el cielo es la meta. Muy bien. ¿Qué mensajes querrías transmitir a los que te ven en estos momentos? Lo primero es que es necesario en todo caso hacer un duelo migratorio. Yo pienso que no es que uno llega y todo es color de rosa, uno tiene que adaptarse al lugar, tiene que asumir la situación y tiene que asumir también ese desarraigo, ¿no?, del lugar de donde vienes. E inevitablemente hay un duelo migratorio, hay un limbo migratorio, ese limbo migratorio que yo lo llamo porque es que tú no sabes en esos momentos si te devuelves al lugar de tu origen o si eres capaz de enfrentar todo lo que se viene, ¿no? Es preciso y además hay que abrazar ese duelo migratorio. Hay que abrazarlo y abrazarlo fuerte y no dejarlo ir, porque es que en el momento en el que se deshaga ese duelo migratorio, tienes la posibilidad de ver mucho más en el horizonte de las posibilidades que tienes, de trabajar articuladamente con la gente, de conseguir oportunidades. Yo pienso que ahí, en todo caso, hoy puedo decir, no es como en nuestros países, que tú incluso terminas el colegio, terminas la universidad y no sabes qué vas a hacer. En Suiza es distinto, ¿no? En Suiza yo pienso hoy que lo que tú quieres hacer, lo puedes hacer, independientemente de todas las limitaciones sociales, del racismo, independientemente de todas esas cuestiones que son muy fuertes y muy intensas y por las cuales yo seguiré luchando. En todo caso, tú puedes hacer lo que quieras. Lo que quieras. Muy bien, fantástico, Carmen. ¿Y cómo les motivarías? Lo primero, pues, es que hay que hacer contacto con la gente, ¿no? No podemos quedarnos encerrados en nuestra burbuja.
sin poder establecer unos vínculos mínimos. Pues porque es que en todo caso tú necesitas ir al supermercado y comprar. Tú en todo caso necesitas, si tienes familia e hijos, tienes que llevarlos a la escuela e interactuar con la gente. Entonces, eso para empezar. Y en cuanto al otro, aunque yo busqué mucho en principio, busqué muchas opciones del apoyo que había en Suiza para personas recién llegadas, inmigrantes, no es tan fácil. No es tan fácil porque esas estructuras están pensadas desde otra dimensión. No han sido construidas por la migración, han sido construidas por gente en escritorios que no conoce la realidad migratoria. Sin embargo, pues bueno, hay que hacer como ese vínculo con ese tipo de organizaciones, tratar de llegar a la mayor cantidad de ellas en lo posible y articular, ¿no? Articular con otra gente. Yo pienso que, bueno, claro, yo soy defensora de derechos humanos, ahora soy congresista electa de Colombia, del Congreso de Colombia. Siempre he trabajado por el tema de los derechos humanos, siempre he sido una mujer muy activa, muy empoderada, pero incluso no debe ser todo el tiempo así, ¿no? Es que si yo he llegado a Suiza porque me casé o porque pedí asilo o por lo que sea, una persona tiene la posibilidad en todo caso de hacer un pequeño entorno, así sea con los vecinos, así sea con... pero lo que no podemos hacer es aislarnos de una sociedad estando inmersa en ella, es contraproducente para eso. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a ti. Ha sido un enorme placer y es maravilloso el tener personas como tú, el tener personas que hacen con su fuerza y con su coraje y con esas agallas, hacen que este mundo mejore, poquito a poquito, pero mejore. Y eso es importante para los que vienen atrás y me ha parecido increíble. Gracias. De una calidad humana fascinante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Estimados espectadores, si tenéis un ejemplo de superación en su entorno, comunidad que pensáis que merece la pena contactar con Diáspora Televisión. Os deseo lo mejor y os esperamos pronto. Aquí Patricia Ramos. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias.